Muchas gracias, don Luis Fernando. Muchas gracias a todos los miembros de la Cámara de Empresarios. Para el Grupo Prival es un placer estar acá con ustedes. Como bien lo explica don Luis Fernando, la intención es hacer un pequeño repaso de los eventos asociados, por lo menos para este primer semestre de 2025, donde uno de los más sonados ha sido el conflicto en el Medio Oriente, pero de igual forma la toma de poder de Trump a partir de enero 20, que él inicia como presidente de los Estados Unidos, ha generado una serie de movimientos a nivel económico, a nivel de materia de inversiones, a nivel de monedas, instrumentos y demás, que es importante revisar a partir de cada uno de estos eventos, para lo cual me acompaña don Vidal Villalobos, quien es nuestro analista económico en Prival. Procedo a darle la palabra para que él nos amplíe sobre este tema y vamos a estar por una hora y sugerimos que al final de esta hora eventualmente si hay alguna pregunta y demás, Angie, usted nos colabora y con todo gusto las vamos a atender. Adelante, don Vidal. Gracias, Álvaro. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a don Luis, a Angie por la coordinación de esta actividad y me encanta ver y saludar a tantos y tan buenos amigos que si me pongo a dar la lista aquí se me va la hora, ¿verdad? Pero siempre es un gusto poder estar trabajando con la Cámara este tipo de temas. Y para ir entrando en materia, definitivamente el ambiente global y el ambiente local que estamos enfrentando va a poner un tono diferente al desarrollo de la economía en los próximos meses. Ya Álvaro hacía una introducción con relación al tema de la llegada de Trump al poder, pero es que nosotros también tenemos nuestra propia carga de cosas. Tenemos un año preelectoral, tenemos un escándalo relacionado con narco que seguramente va a tener repercusiones a lo largo de las próximas semanas, y lo que queremos entonces es efectivamente darle un vistazo a toda la situación económica general, deteniéndonos con algún detalle en el conflicto del Medio Oriente y dando algunos datos también de la economía local. Ustedes como empresarios, el interés nuestro es poder traerles un panorama lo suficientemente detallado para que puedan tomar adecuadamente decisiones en el futuro. ¿Y cuáles son algunas de las estimaciones que nosotros tenemos para algunas de las más importantes macroeconómicas? Entonces, siendo así, empiezo por contarles, y este término, ustedes saben que soy profesor universitario y que preparo corredores de bolsa en este país. De hecho, Álvaro fue estudiante mío hace algunos años atrás. Terrible, pero bueno, ahí lo logramos enderezar y sacar. Entonces, para poder explicar algunos conceptos, he acuñado el término, en primera instancia fue de neblina arancelaria por el tema de Trump, neblina militar con todos los conflictos geopolíticos, y no podemos dejar de lado la neblina climática, que en la última de las líneas vamos a conversar acerca de este concepto. El mundo venía luchando contra una inflación que había crecido cortesía de la pandemia y cortesía de uno de los conflictos importantes que arrancaron a principios del 2022, que fue el conflicto Rusia-Ucrania. Pero se han ido agregando algunas otras cosas más en esta neblina militar, como el conflicto Gaza-Israel, Israel-Irán y más recientemente Estados Unidos-Irán, que probablemente fue el que hizo el detonante para que esta actividad tuviera un sentido. Y por eso fue que les propusimos que viniéramos a conversar acerca de este tema. Álvaro me preguntaba hace unas jornadas atrás que cuál podría ser el impacto. Y la respuesta corta fue: todo depende de cuánto dure justamente el conflicto. Si el conflicto Estados Unidos-Irán se logra desinflar relativamente rápido, pues no tendríamos efectos en los precios del petróleo y en el dinamismo de la economía producto de este incidente. Pero claro, tenemos otros ahí que están pegados, como el de
la Gaza-Israel y el de Rusia y Ucrania. Pero esto generó, como ustedes lo recordarán, incrementos importantes, particularmente en el caso de Rusia-Ucrania. El precio del petróleo subió en esa época, ustedes también lo recordarán, por encima de los $120 el barril de petróleo, porque se produce mucha energía en esa zona, se alimenta sobre todo a Europa de energía. Pero también tuvimos inflación por productos agrícolas que ellos producen, como granos, y una de las cosas que más subió de precio fue el aceite de girasol, porque el 73% de la producción de semilla de girasol del mundo está entre Rusia y Ucrania. Entonces vean que ahí tuvimos un incremento en la inflación. ¿Cómo hacemos para luchar contra la inflación? La medicina que dan los bancos centrales es suba las tasas de interés, porque al subir las tasas de interés frenamos la demanda y retraemos la inflación para precisamente frenar la inflación. Recuerden que en economía las decisiones se toman leyendo el idioma de los economistas, que es el idioma de los precios. Y si el precio está sucio por efectos de la inflación, vamos a tomar decisiones equivocadas. Por eso es que a los economistas no nos gustan esos saltos de corriente, sea de inflación o de deflación, porque nos hacen tomar decisiones no correctas, como les decía hace un momento atrás. Y básicamente todo el mundo se dedicó a subir las tasas de interés. Una vez que la inflación empezó a ceder, empezamos también a bajar las tasas de interés. La tasa de interés, evidentemente, es un precio muy importante en macroeconomía, porque es el precio del uso del dinero, ya sea que yo lo quiera aportar para una inversión o para un ahorro, o que lo quiera pedir como un empresario a nivel de préstamo. Por supuesto que momentos de altas tasas de interés frenan el crédito, le ponen complicada a las familias y a los empresarios el acceso al crédito, y por lo tanto ahí viene la ralentización de la economía global y local. Y nosotros estábamos ahí tranquilos cuando apareció en el horizonte el señor Trump. Y para darles una seguidilla de hitos en cronología, les preparamos esta filmina. Trump no venía destacando en las encuestas sino hasta la mitad del año pasado, que empezó a subir en las encuestas. Cuando Biden empezó a desinflarse y tuvieron que cambiar, vamos a ver, perdónenme la expresión, pero es para darme a entender, cambiaron de caballo a mitad del río y pusieron entonces a competir a Kamala Harris. Y ya sabemos el resultado. El resultado fue que el 5 de noviembre él toma posesión, hace algunos anuncios, pero todavía el mundo como que no los estaba escuchando. Y tal y como nos los acaba de referir Álvaro, el 20 de enero toma posesión y se monta la bazuca al hombro y empieza a disparar por todo lado. Básicamente su política económica en 4 ejes: migración, aranceles, impuestos y desregulación en algunas áreas. ¿Qué nos debe interesar a nosotros de todo esto? Que en conjunto es un programa que invita a que incremente la inflación. Cuando veníamos luchando contra la inflación, subir los aranceles es inflacionario. Bajar los impuestos al consumidor y al empresario estadounidense es aumentar la demanda. Y si la oferta se restringe porque la migración se contrae y hay menos oferta laboral, pues entonces también esos 3 elementos en conjunto son inflacionarios. Y luego está el tema de desregulación, que para este sector no es menor, porque Trump quita el apoyo presupuestario para la búsqueda de energía alternativa y promete ese 20 de enero apoyar la producción de petróleo con la finalidad de que el precio baje. La teoría de Trump es: si bajo el precio del petróleo, voy a lograr bajar un buen componente de la inflación y ahí me beneficio. El 2 de abril fue cuando le puso un poco más de énfasis al tema arancelario. Desde el Jardín de Rosas en la Casa Blanca, lanzó la guerra arancelaria, donde a China le acomodó primero un 125, ante las respuestas de China se lo subió. Al resto del mundo, ustedes recordarán, le puso también aranceles diferenciados de acuerdo con el déficit que se tenía. Luego dijo que mejor a todos le iba a poner
el 10% mientras lograba alguna negociación durante 90 días que vencen la otra semana. La otra semana vence ese plazo. Y por ahora lo único que tiene en la bolsa es una negociación con Gran Bretaña que entró hoy precisamente en funcionamiento 1 de julio, y una con China que está ahí en veremos, ¿verdad? Que en cualquier momento se rompe ese equilibrio y podríamos volver a agregar. Aquí va una clave importante: dudas, incertidumbre, miedo, volatilidad en los mercados. No estamos a salvo con el tema de Trump nunca. En cualquier momento él sale diciendo que quiere el canal de Panamá, que quiere a Groenlandia, que quiere a Canadá, y todo eso genera incertidumbre en el mercado y por supuesto que volatilidad. Al final no se pueden tomar decisiones en un ambiente de incertidumbre. Originalmente una corte en Manhattan le dijo a Trump: usted no puede hacer esto porque usted está invocando como una especie de invasión militar, cosa que no está ocurriendo. Es un tema migratorio, entonces no los puede utilizar para el tema de replicar con aranceles. Pero luego vino una corte federal que dijo: Trump podría no invocar ese principio, pero sí podría invocar algún otro de protección a la industria, y ese fue el que le permitió ponerle 25% de aranceles al acero, al aluminio y a los automóviles. Pero la neblina arancelaria continúa. Y luego algunos otros temas que han venido exacerbando el asunto. Vean ustedes que la dupla Trump-Elon Musk arrancó con mucha fuerza. Elon es nombrado entonces el jefe, el zar de una oficina que tiene que recortar el gasto. Y ahí estaba trabajando. Hasta que hace unas jornadas atrás, Trump propuso, según lo que él dijo, el más bello y maravilloso presupuesto que se haya visto en los Estados Unidos. Un presupuesto que trae la rebaja de impuestos, pero ha recibido muchas críticas en el Senado porque esos impuestos van a favorecer más a las clases altas y a las empresas, mientras que quita gasto en programas sociales como Medicare. El programa trae un incremento en los próximos años de deuda de 3.9 billones de dólares. Una deuda que en este momento supera los 33 billones de dólares. Entonces, aunque en el Congreso por un mísero voto lo lograron pasar, encontró reticencia en el Senado. Desde esa fecha se ha estado discutiendo, los senadores han estado haciéndole ajustes al proyecto, pero la novedad que les tengo es que hace unos minutos atrás fue aprobado. Entonces le dan el respaldo a Trump, sale el presupuesto. ¿Qué es el problema aquí que tenemos? Que Estados Unidos va a quedar fiscalmente más desbalanceado en los años que le quedan a Trump. Eso es un problema. ¿Cuál es la ventaja ahorita? El vasito de agua en el desierto. El pleito del presupuesto ya no va a estar. Se quita una cosa menos en todas las cosas que hay metidas en el menú. Y bueno, recientemente entonces Elon Musk levantó la voz, él renunció, ¿verdad? Y se fue de la oficina porque no le parecía ese presupuesto desbalanceado. Y precisamente hoy hacía un llamado particularmente a los senadores republicanos para que no votaran esa abominación, como llegó a llamarlo en algún momento. Todo esto genera más incertidumbre en los mercados. Y véanlo ustedes. Aquí, si alcanzan a ver el cursor, ven el crecimiento proyectado del mundo. En enero, porque estas son las proyecciones de abril, en enero las proyecciones para ambos años eran superior al 3%. Y vean cómo se ha recortado a nivel global. Hay algunos que pueden verse beneficiados y otros que no se pueden ver beneficiados. ¿Cómo terminará la novela de los aranceles? No sabemos. Si Costa Rica, por ejemplo, termina haciendo una negociación y nos ponen 0 de aranceles, pero a otros países con los que competimos vendiendo, voy a decir, banano, le ponen el 10, nosotros terminamos teniendo una ventaja. Pero también puede ser al contrario, que nosotros terminemos con el 10 y otro país que compite en los mercados internacionales con nosotros no termine pagando aranceles. En el caso de los Estados Unidos, si me acompañan aquí hacia el centro, este es el pronóstico de abril, 1.8 de crecimiento en los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Pero
a inicio del año era un 2.8, un 1% de caída por el efecto Trump. Es un montón en la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, y lamento decirles que la semana anterior la Reserva Federal de los Estados Unidos, que dijo, como la inflación va a estar alta porque Trump tiene una política arancelaria inflacionaria, no voy a bajar más las tasas de interés, que se han quedado pegadas ahí en el corredor de 4.25, 4.50 desde hace muchos meses. Mientras la inflación no demuestre que decididamente va a bajar, la Reserva Federal no va a bajar las tasas. Y esto tiene una implicancia no solamente en el tema del dinamismo económico, sino en la valoración de los activos financieros bursátiles. Aquí le paso la palabra a Álvaro para que nos cuente un poco cómo es que ese movimiento de tasas de interés en el mercado impactan un portafolio de inversión. Sí sabemos que la charla está de manera general, pero también sabemos que muchos de ustedes tienen inversiones, la Cámara tiene inversiones y algunos de ustedes de la lista los vemos que también tienen inversiones, por eso este detalle explicativo. Sí, gracias, Vidal. Básicamente, en renta fija o instrumentos de deuda, típicamente el instrumento de referencia es el bono del Tesoro de Estados Unidos. Si nosotros nos trasladamos antes de la pandemia, encontrábamos que el rendimiento de ese bono estaba en niveles del 0,75. Hoy está a niveles de 4,30, 4,25, estima el mercado. Y cuando hablamos de la deuda en general, decimos renta soberana o renta corporativa de diferentes emisores, lo que nos encontramos es que ese es el valor de partida. Es decir, a partir de ese nivel de 4,25 hacia adelante, de acuerdo a la valoración riesgo país que tenga cada uno de estos emisores, ahí se determina cuál es el rendimiento esperado de un instrumento. En resumen, lo que ha hecho este nivel de incertidumbre, de inflación y todo lo que nos estaba explicando Vidal es que ha generado a nivel de los portafolios valoraciones en las que le permite al inversionista encontrar rendimientos muy atractivos, típicamente mayores a lo que encontrábamos antes de la pandemia. Y así el resto de instrumentos que ahorita vamos a ir ampliando en relación a este tema. El impacto teórico lo podemos explicar de la siguiente manera. Si yo ya tengo una inversión en mi portafolio y las que nacen nuevas, como vienen previendo una mayor inflación, vienen con tasas más altas, perdónenme la expresión, es para hacerme entender, las mías que tienen tasas más bajas se ven menos sexys. Entonces, para poder hacerlas atractivas, contablemente, de acuerdo con la NIF 9, el INS 16, tengo que hacerle un descuento teórico contable, una rebaja de precio a la inversión para que compita con las nuevas. Eso fue lo que nos pasó, por ejemplo, cuando las operadoras de pensiones nos mandaban un mes y al otro mes también los estados de cuenta con rendimientos tremendamente negativos. No era el interés per se, el cupón sí se estaba recibiendo, era la valoración a mercado que ocurre precisamente por estas circunstancias que estamos explicando. Y bueno, ¿cómo le fue al mercado? Aquí tenemos referencia del mercado accionario, el S&P 500, 500 acciones juntas. Si el valor de la mayoría de esas acciones sube, es porque hay optimismo, porque el mercado cree que esas empresas van a vender más, van a ganar más, van a tener más utilidades y por lo tanto el precio de la acción tiene que subir. Eso fue justamente lo que ocurrió durante el 2022 y adentrado el 2024 y adentrado el 2025. Pero una vez que apareció Trump con su diatriba de política macroeconómica, vean la caída. Una caída realmente impresionante de casi un 20%. Cuando se habla de una corrección del 10%, se dice eso, esto es una corrección. Cuando supera el 10% y se va hasta un 20%, el término teórico es estamos en un mercado oso, un mercado a la baja, un mercado bearish. Pero de igual manera, si subimos por un rebote y subimos más allá de un 10%, estamos en un mercado toro, un mercado bullish. Y vean lo que pasó. Vean ustedes efectivamente lo que ocurrió ahí. Una caída importante después de la llegada de Trump, pero ven aquí esta aguja, esta punta de aguja que hay.
¿Recuerdan la tabla? 2 de abril, los aranceles. 4 de abril, la respuesta de China a los aranceles, que fue una respuesta bastante interesante, porque ellos dijeron, bueno, le voy a poner aranceles, pero los productos que yo traigo de los Estados Unidos, del agro, maíz y todas esas semillas. ¿Qué querían los chinos? Golpear los estados que se especializan en la producción de estas cosechas agrícolas, porque fueron los estados que votaron por Trump. Entonces ahí había un golpe político. La otra cosa que también hicieron fue que le dijeron a las aerolíneas chinas, no pueden comprar aviones Boeing. Golpe también al hígado. Y una de las cosas quizás más estratégicas fue, no podemos venderle a los Estados Unidos tierras raras. Las tierras raras son 17. Las mayores reservas las tiene China, luego las tiene Brasil. ¿Para qué sirven esas tierras raras? Para fabricar chips. Y los chips están en la computadora mediante la cual les estamos transmitiendo, pero está en el satélite donde está subiendo esta señal y bajando al mismo tiempo. Está en los carros eléctricos, está en equipo médico, está en equipo militar. Así que el golpe fue importante. Por eso fue que Trump dijo, suspendamos esto durante 90 días para que negociemos. No. El golpe de China fue, si me permiten, magistral. La suspensión de los 90 días, ¿verdad? Que ya, como les dije, concluyen ahora el 9 de julio, provocó eso, Álvaro. ¿Y qué impresión? Me lo dijiste hace un momento atrás, antes de entrar. ¿Qué impresión tenemos nosotros de los niveles que están teniendo los mercados en este momento? Bueno, al día de hoy el S&P, que representa las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha roto récords de los niveles que ha venido marcando anteriormente, y haciendo referencia a esa caída que se da el 2 de abril, el día de la liberación. Básicamente los mercados se sienten sumamente incómodos con incertidumbre, y eso genera altísima volatilidad. Ante la incertidumbre, generalmente el inversionista sale, ¿verdad? Pero también lo que brinda son oportunidades de comprar instrumentos a muy buenos precios. Y la mención que se ha hecho de Trump con cada una de las cosas que él ha venido anunciando, se ha acuñado una frase que ha sido el taco trade. Básicamente que después de que anuncia alguna de estas medidas, días después él se desdice y automáticamente el mercado entonces entra a sentir seguridad desde el punto de vista que esa medida inicial no se va a ejecutar, o por lo menos no en ese nivel de impacto. Y lo que estamos viendo en esta gráfica básicamente es la euforia del deseo del sector inversionista, evidentemente, de participar, y por eso este nivel de precio del S&P. La incertidumbre en el mercado entonces genera dudas de la capacidad de la economía global de crecer, como lo vimos con los pronósticos ajustados del Fondo Monetario Internacional. Y si va a haber una menor demanda, la demanda va a ser agregada, incluyendo energía. Y por eso hemos visto recientemente, ante la neblina arancelaria, que el precio del petróleo se reduce. Ya vamos a ver algunas otras cosas más, pero el precio del petróleo se reduce ante la expectativa de que el mundo crece menos. Cuando el mundo tiene miedo, se refugia en varias cosas. Lo primero que busca es refugiarse en el susodicho bono más importante del mundo, que es el de los Estados Unidos, el de referencia de 10 años que Álvaro mencionó. Pero vean ustedes, justamente, los inversionistas a principio del periodo Trump, ¿verdad? Aquí todavía no estaba despuntando él, había una reducción en ese momento sostenida de la inflación, y la gente dijo, si va a haber menos inflación, como lo estábamos viendo con el índice de precios del consumidor en los Estados Unidos, yo necesito pedir menos rentabilidad, y por eso la rentabilidad del bono cae. Pero si el bono cae, el precio de los instrumentos sube. ¿Qué pasó? Trump empieza a despuntar, y más bien todo lo que decía era de duda, de inflación. Entonces, a mí ahora me tienen que reponer la inflación. Vuelve a subir el valor de la rentabilidad del bono del tesoro, con un tema muy importante aquí. Para los Estados Unidos, en el 2025 se le vencen 9 trillones de dólares en bonos. Y si los tienen que renovar y los renuevan a una tasa más alta, nos jodimos. Recuerden que a los Estados Unidos le movieron la calificación de riesgo, ya no es el non plus ultra. ¿Por qué?
porque estaba desajustado fiscalmente y con una deuda creciendo, pero el proyecto de ley que acaban de aprobar echa más leña al fuego. Entonces, muy probablemente a partir de mañana vamos a tener impactos en estas tasas y en los mercados. Y ven ustedes, entra Trump al poder, trata de meterle miedo al mercado con todo lo que hace, y cuando la gente tiene miedo se refugia. No le importa que no le paguen una tasa de interés, sino lo que, como dice la gráfica, busca refugio. Y ven ustedes la caída también tremenda que hubo cuando se desató la guerra arancelaria. La gente busca todavía más refugio. La suspensión de los 90 días, como calcado el tema del mercado, pero estamos hablando de la rentabilidad del bono del tesoro. Cuando la gente tiene miedo se refugia en oro. Ven ustedes cómo ha subido el oro. Casi 3.400 la onza, cuando a principio del año estábamos en 2.700. Y otro detalle increíble para que nos modernicemos: ¿a dónde se ha ido a refugiar la gente? Al Bitcoin, porque el Bitcoin no se usa como una moneda de pago, excepto en algunos sectores un poco cuestionados, ¿verdad? Pero todavía no está siendo utilizada como una moneda de pago. Es más, El Salvador, que lanzó una ley para tener el Bitcoin como una moneda alternativa al dólar, en la reciente negociación con el Fondo Monetario Internacional tuvo que suspender eso. Entonces, el Bitcoin no es una moneda, es un activo refugio. Vean ustedes cómo ha llegado a estar cerca de los $107,000. Y todo esto fue como una neblina arancelaria. Pero se nos vino también el tema del conflicto en Medio Oriente, no solamente el impacto que puede tener esta situación en el precio del petróleo, sino también una de las cosas que nos debe interesar a nosotros, porque está en la estructura de precios, es el impacto en los costos logísticos, los fletes. Ya nos pasó en la pandemia, la crisis de contenedores, donde se multiplicó el precio de los fletes y por lo tanto eso impactó en inflación local y naturalmente también en precios de la energía. Los balazos en Irán, Estados Unidos e Irán, están silenciados por ahora. Hoy el ayatolá Khamenei declaró que para poderse sentar ellos a negociar con los Estados Unidos diplomáticamente una suspensión de las agresiones, el primero que tiene que garantizar, y así lo pidieron, garantizar que no le van a agredir a Irán, es precisamente los Estados Unidos. Y ahí es donde están las negociaciones. Con esto quiero decir, y otra vez, perdónenme las expresiones muy ticas, pero es para hacerme entender que cualquier cachiflín que suene podría otra vez activar las incertidumbres y los miedos. ¿Qué factores inciden en el precio del petróleo de manera global? Esta presentación les va a llegar a ustedes. Alvarito lo va a coordinar con Angie y con Luis, y una vez terminada la presentación se distribuye. Pero ya sabemos que la producción o la demanda global, acabamos de decir que la demanda global se puede desinflar, y la producción, curiosamente, muchos de los países que venden petróleo, su ecuación es cantidad por precio. Si el precio se está encogiendo, yo necesito vender más para tratar de mantener el equilibrio en mi presupuesto. Y entonces por eso la OPEP ha venido anunciando reiteradamente en varias oportunidades durante el año aumentos de producción, y ya vamos a ver qué se viene dentro de poco. Pero entonces tenemos un mercado que está produciendo un poco más con una demanda que tiene cuestionamientos de si va a crecer o no. Otro gallo canta si las neblinas son borradas, y les puse neblinas porque cualquier viento fuerte las podría borrar. Vean cómo el mercado es sensible. Suspensión durante 90 días de los aranceles, se disipó el tema, aunque está presente. Estados Unidos dijo: yo ya terminé mi ataque a Irán, el asunto se tranquilizó y el precio del petróleo volvió otra vez a reducirse con el incremento que vamos a ver dentro de algún momento. Pero esos saltos en los precios tienen estas explicaciones. Tensiones geopolíticas, por supuesto. ¿Cómo están los inventarios globales? Se habla mucho precisamente de los inventarios, sobre todo los de China, que ha contratado tanqueros y en las costas tiene petróleo almacenado, y que eso podría ayudar a pasar momentos de tensión como estos sin que necesariamente
las familias o el empresariado reciban el impacto del precio del petróleo. Temas climáticos y de restricciones, ya lo vimos. Trump dijo, no quiero energías alternativas, me vuelvo a producir petróleo para que baje la inflación. Todo eso tiene incidencia importante. Y por supuesto que en el caso de Irán, una de las amenazas más importantes fue que podía cerrar el estrecho de Hormuz, que nosotros lo vemos ahí, ya dibujado en el Golfo Pérsico. Y por supuesto que Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que están al frente de Irán, tendrían repercusiones tremendas en sacar la producción. 20% de la producción de petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. Hubo momentos en que eso fue una amenaza y eso exacerbó el precio del petróleo, pero cuando Irán aclaró que no tenía pensado hacer ese cierre porque también le iba a afectar a él, entonces los mercados se empiezan a tranquilizar. ¿Qué representa Irán en la producción global? Bueno, cerca de 3.3 millones de barriles al día. Andamos un poquito para arriba de 100, algunos otros estaban un poquito menos, entonces redondeadamente podemos hablar de que es un 4% de la producción. No es cualquier cosa, es un detalle importante que si faltara esa producción afectaría el precio del petróleo. Pero vuelvo a la explicación que le hice hace algunos días atrás a Álvaro. Todo depende de lo que dure esto. Si esto se extiende, sí vamos a tener un impacto duradero en el precio del petróleo. En caso contrario, como realmente y finalmente ocurrió, el precio volvió a regresar. Aquí tenemos de la Agencia Internacional de Energía el reporte de la producción mundial proyectada para este año, casi 105 millones de barriles de petróleo al día. Álvaro. Sí, importante mencionar con relación al impacto que podría tener este evento, es que inicialmente Israel, de la mano de Netanyahu, la intención era un cambio del régimen en Irán, cosa que inicialmente fue una propuesta que Estados Unidos había de alguna manera aceptado, pero Estados Unidos se limitó a impactar el plan de producción nuclear propiamente de Irán, porque un cambio de régimen podía poner una situación más tensa a nivel de lo que la reacción de Pekín y Moscú, China y Rusia, dado que Irán es un socio estratégico para ellos, y evidentemente llevar a este nivel de impactar nada más la parte nuclear y no el cambio de régimen que quería Israel, pues de alguna manera también permitió que el evento se desacelerara en el impacto que iba a tener. Y vean ustedes cómo se ven afectados los costos de los fletes, que también es muy importante aquí en la ecuación, no solamente de la producción, sino cómo traemos el producto terminado a Costa Rica. Este es el índice de fletes de contenedores, que es un indicador precisamente para medir ese impacto. Ustedes no se pueden imaginar esta gráfica si hubiéramos agregado aquí el 2020. La gráfica se disparó tremendamente, ¿verdad? En el 2020 con la pandemia. Vean ustedes que cuando existen dudas, y aquí el incremento que se dio durante el 2024 fue el conflicto Gaza-Israel y lo que podría esto significar, junto con los problemas de agua en el canal de Panamá, hicieron que el índice subiera. Panamá ha mejorado la disponibilidad de agua y volvimos otra vez a niveles, digamos, más cercanos a los que estábamos viendo en el 2023, pero vean ustedes el incremento que se da en el índice del costo de fletes de contenedor, producto de las incertidumbres que acabamos de ver. Y el precio del petróleo, vean, es que otra vez regresamos a los hitos cronológicos de Trump y se ven reflejados aquí. El petróleo creciendo, Trump anuncia que va a producir más petróleo y se cae el precio del petróleo. La declaración de guerra arancelaria disminuye el pronóstico de demanda global a futuro, se termina de caer el precio del petróleo, estallan los conflictos adicionales y empieza a subir el precio del petróleo. Más o menos en este pico de 75 fue cuando alguien me preguntó, me dijo, ¿este qué va para 100? A ver, si paran esto lo antes posible y no hay otro cachilín más, vamos a regresarnos a los niveles que teníamos antes y por lo pronto sí estamos ahí. De hecho, los precios, y estos son, el que acabamos de ver es el del WTI, que es el que nosotros utilizamos como referencia aquí, pero en Europa ustedes saben que está el Brent y solamente en el mes de junio ya cayeron a niveles de 66, 67. Hay una pequeña diferencia entre el Brent y el WTI y es por los procesos de refinamiento,
que el WTI requiere un poquito más de cariño, por decirlo de alguna manera. Bueno, y buscando alguna información para ustedes, empezamos a buscar, por ejemplo, de la OPEP, datos importantes. Buscamos también algunos pronosticadores que tienen grupos que atienden muy bien el sector petrolero, Goldman Sachs y Bank of America, pero con el que nos quedamos para traerse a ustedes es el pronóstico de la Agencia Internacional de Energía, que espera un aumento de la oferta global. Ya vamos a ver también por qué se da ahí, pero como decíamos, si hay un exceso de oferta, sin tener neblina arancelaria ni neblina militar, ¿verdad? Si hay un aumento de oferta y un menor pronóstico de la demanda, pues por supuesto que en el caso de la OPEP lo que decían es, vemos un mercado relativamente estable de aquí a final del año. En el caso de la Agencia Internacional de Energía, se los quisimos traer porque ellos son un poquito más agresivos, precisamente por el exceso de producción, y ven un barril de petróleo cercano a los 60. Estamos en 65 en este momento, ¿eh? Entonces podría ser así. Y precisamente el 6 de julio, por eso les venía contando, el 6 de julio hay una reunión de la OPEP, y lo que se ha dicho en la agenda que tiene la OPEP es que podrían autorizar un incremento adicional en la producción de algunos de los países, lo que, sin las neblinas, naturalmente invita a una reducción en el precio del petróleo. Otro de los temas importantes que tiene que ver, y ya lo vamos a conversar, primero quiero adelantarles algunos detalles de la economía de Costa Rica, es que no solamente es el precio del petróleo, sino es dónde está el tipo de cambio, particularmente, y la influencia que puede tener, porque ya sabemos que por lo pronto, por ahora, el comercio internacional, las materias primas, entre ellas el petróleo, cotizan en dólares. Digo que por ahora, porque fíjense que los banqueros centrales están reunidos en Valencia, España, ayer y hoy, y la líder del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el líder del Banco de los Estados Unidos, la Reserva Federal, Jerome Powell, en las presentaciones de hoy en la tarde, iban a hablar acerca de si se está debilitando el dólar como moneda de uso global y la amenaza que puedan haber con otras monedas, como puede ser el euro, el yen o el renminbi. Ese es el nombre oficial, pero el vulgar, el que conocemos nosotros, es el yuan chino. Cualquiera de ellos podría empezar a tener mayor influencia. Y si los BRICS empiezan con su tema, que ya lo tienen desde hace varios años, crear una nueva moneda, podría ser que al menos el comercio entre los BRICS se cotice ya no en dólares, sino en esa moneda nueva que saldría. Hay algunos futuristas dicen que hasta nombre podría tener. Así como en Europa le pusieron euro, se le podría poner Amero, de América, por la participación de Brasil, ¿verdad? Bueno, esto lo saben ustedes muy bien, simple y sencillamente es un tema como de reflexión de cuáles son las cosas que nos impactan en el precio de los combustibles en Costa Rica, precio internacional de referencia, el costo de la importación y de la refinación, el transporte interno, el margen de distribución y comercialización, los impuestos específicos, que serían el único combustible, y todas las otras cargas parafiscales que podemos tener en la estructura de una estación de servicio. Y por supuesto que tenemos también efectos económicos internos del movimiento en el precio del petróleo, que finalmente también, como si fuera una segunda ola, nos afectaría la demanda interna. Porque si tenemos que enfrentar una factura petrolera mucho más alta, eso se va a reflejar en la inflación, y el consumidor local, al sentirlo, empieza a reducir sus saliditas al restaurante o sus saliditas a la playa, y eso ya hemos visto cómo afecta el volumen de colocación, a menos de que la economía tenga algunos otros salvamentos flotadores que nos ayuden a salir hacia adelante. Pero muy importante, el último punto que viene en esta filmina: ¿qué hace el Banco Central para manejar la inflación y el tipo de cambio? Porque eso nos puede afectar. Ya lo vamos a estar viendo, y vamos a entrar en estos 15 minutitos que nos quedan a ver algunos datos de Costa Rica. Nos ha impactado este tema a nosotros.
a inicios del año, la bolita central, el Banco Central, decía que Costa Rica iba a crecer un 4.1%. Había mejorado el pronóstico, porque fíjense que debajo de esa bolita está la bolita de octubre del año pasado. 3.9, mejoró un poquito, 4.1. Habíamos venido creciendo relativamente bien, el año pasado 4.3, después de la pandemia donde nos caímos un 4, el 21 todavía estábamos en pandemia, pero 22, 23 y 24, digamos que en promedio casi 4.5 esos años. Entonces fueron años de recuperación interesante con algunos sectores, como lo vamos a ver ahorita, con un empuje mucho mayor. Bueno, 4.1 antes de Trump. En mayo, después de Trump, 3.6 crecimiento para este año, 3.8 para el próximo año. Evidentemente, cuando estábamos armando esta presentación para ustedes, lo conversábamos Álvaro y yo, tenemos que darles de alguna manera pronósticos, una visión de qué es lo que se considera del dinamismo de la economía, porque de ese dinamismo se desprenden el éxito o no de las ventas en una estación de servicio. Vean cómo hemos venido cayéndonos desde Trump. Las barritas celestes es el resto de la economía que no es zona franca. Ahí en el resto de la economía está el 85% del PIB. En zonas francas, que crecen a casi un 10%, como lo pueden ver ustedes en la gráfica, está el 15%. Pero la construcción, la agricultura, el comercio, todo eso está en la barrita chiquitita que se está encogiendo. Y estamos creciendo menos, 3.4, con datos abril. Claro, hace algunos meses atrás, vean ustedes cómo las zonas francas produciendo productos médicos, chips, atención de centros de apoyo para las empresas, crecía tasas del 20% y traía una gran cantidad de dólares. Pero ahora nos estamos desinflando y los pronósticos es que tendremos un menor crecimiento. ¿Dónde se están dando los mayores impactos? En la construcción, naturalmente, cuando hay incertidumbre, los proyectos no arrancan. Pero además, si tenemos temas climáticos, nos afecta la construcción. Esto ustedes también lo saben, ¿verdad? Se mueve más la construcción en verano que en invierno. Aunque hay algunas cosas que la pueden matizar. Si tenemos que recuperar infraestructura dañada, ahí tendríamos un incremento en la construcción, pero para recuperar infraestructura. El sector agropecuario viene desde hace muchísimo tiempo de baja. Este es el último dato que tenemos a abril y sigue encogiéndose ese importante sector que genera mucho empleo, más de 200,000 plazas directas genera el sector agropecuario y un menor dinamismo en estos sectores los afecta. ¿Cómo se está viendo hoteles y restaurantes? Creciendo muy bajo, 2.4. Nosotros llegamos a tener antes de la pandemia visitaciones por 3 millones de personas por año. El año pasado logramos recuperar algo, 2.6 millones, nos hace falta todavía recuperar, pero ustedes han escuchado que el sector empresarial turístico se queja de que como el país está caro por el tipo de cambio y muy inseguro, está viniendo menos gente. Curiosamente, en una actividad que tuvimos hace una semana y media, en donde en un Congreso Nacional nos pidieron abrir el Congreso y tuvimos el honor de compartir el espacio con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda hizo una aclaración y dijo: nosotros estamos viendo que del turismo se cae más la cantidad de gente que llega que la cantidad de dólares. Entonces empezaron a buscar una explicación y la explicación es que el turista que regularmente viene al país sí siente ese impacto, pero Costa Rica se está volviendo un destino caro, muy exclusivo. Entonces hay una parte del turismo que es de alto nivel. Esos turistas sí están llegando al país y por eso quieren ampliar el parqueo que hay en el aeropuerto Guanacaste, en el Daniel Oboeda, porque está llegando ese tipo de turista. Entonces no explicaba y decía, esa es la explicación que tenemos. Sí, a mucho hotelero se le está cayendo la visitación por todas estas razones, pero por otro lado estamos siendo muy atractivos en cierto sector que trae dólares y por eso la reducción de dólares en esta parte no se ve tan afectada. Costa Rica ha hecho relativamente bien las cosas con un desempleo del 7,5% después de esos crecimientos tan importantes que tuvimos,
Y nosotros también, como les decía al principio, tuvimos que enfrentar el fenómeno de la inflación. Vean cómo la inflación subió al 12% a mitad del 2022, después de la invasión y después de que el petróleo se fue a las nubes. Bueno, el tema se tranquilizó, el Banco Central también tomó una serie de medidas administrativas, como por ejemplo subir la tasa. Entonces, ese incremento que vemos ahí en la inflación, que se debió precisamente a, entre otras cosas, el aumento del tipo de cambio, pero que coincidió con el aumento en el precio del petróleo, subió la inflación. Ok, vamos a curar esta economía metiéndole la inyección de las tasas de interés. Parece ser que se nos fue la mano. Porque si ustedes se fijan bien, el eje cero está más arriba que donde está la gráfica. Hemos tenido inflación negativa durante muchísimo tiempo. Y en esta gráfica se ve ahí, nada más para hacerle la presentación, se ve un incremento marginal en la inflación, producto del tema climático. Porque días anteriores hemos tenido serias situaciones climáticas que destruyeron cosechas. Entonces, recuerden ustedes, en noviembre y diciembre, en esos meses, si veíamos la tabla de los 10 productos que más incremento en inflación habían aportado, 7 eran agrícolas: brócoli, papa, y el producto que más subió, porque a este efecto yo le llamo el efecto tomate. Una vez que el tomate regresó a las mesas, la inflación otra vez volvió a estar en negativa. Vean la última que tenemos, que es la de mayo. Ahora en esta semana esperamos que nos den la de junio. Yo creo que va a ser parecida. Negativa mensual, negativa acumulada, que es la que llevamos durante el año 2025, y de los 12 últimos meses también negativa. Si la inflación está negativa y la economía se está desinflando, el Banco Central tiene espacio para bajar las tasas de interés, pero no las ha querido bajar desde octubre. Subieron la tasa para luchar contra la inflación, la llevamos a un 9%, que parece ser muy alta, y la han venido bajando a pellizquitos, y la dejó varada desde octubre. No ha querido bajar la tasa. Bajar la tasa significa poner en mejores condiciones de crédito para los empresarios y para los consumidores, y un estímulo a la economía. Pero ahí el Banco Central está sentado en que no quiere bajar la tasa. Lo que le he dicho a mis estudiantes es que cuando el Banco Central subió la tasa, la subió por el ascensor y ahora está bajándola por las gradas. El otro actor que puede participar en mover las tasas de interés y tipo de cambio es el gobierno. ¿Cómo le ha ido? Bueno, fíjense que después de la pandemia la deuda creció a casi un 68% del PIB. Ya teníamos en funcionamiento la nueva ley fiscal, ampliando impuestos y poniendo regla fiscal para el gasto, y entonces la deuda ha caído a un 57.4%. Esto se ha visto favorecido también porque el 40% de la deuda está denominada en dólares. Entonces, viendo la moneda de otra perspectiva, al gobierno no le sirve que sube el tipo de cambio porque le aumenta el valor de la deuda solo por el tipo de cambio. Y al Banco Central no le sirve porque le aumenta la inflación. Finalmente, la ley cambió el déficit primario fiscal, que ustedes lo ven aquí en el 19 y 20, por superávit. Los impuestos que recogemos alcanzan para pagar la operativa del gobierno, pero no operativa disminuida por la regla fiscal. Y por eso hay algunas críticas de que a la educación no se le está pasando todos los recursos, ni que seguridad está recibiendo todos los recursos, y tenemos entonces problemas por ahí. Ok, pero resulta que estamos en un proceso electoral. Y vean ustedes cómo se ve reflejado el menor dinamismo de la economía en la captación de los impuestos. En la primera parte aquí, en el primer rengloncito, ¿cuál es la variación de un año a otro de los impuestos? Solo un 2.5%. Eso quiere decir efectivamente que la economía está desempeñándose de mejor manera. Y el que nos interesa a nosotros, en la última línea, el impuesto único a los combustibles. Esto es al primer cuatrimestre, el cierre de abril. Al cierre de abril, 230.000 millones se habían recuperado. Este año es menos. Claro, ahí hay una combinación de cosas, tipo de cambio y precio de petróleo, ¿sí? Que no es solamente P por Q, precio por cantidad, sino que aquí el precio está siendo afectado por todos estos conflictos internacionales y por el tema
cambiario. Pero al final, la masa de impuestos del sector, como todo, con datos abril, está casi un 6% por debajo de lo del año pasado. Y aquí empiezan a levantarse las alertas. Y si tiene menos impuestos el gobierno, ¿cómo se va a financiar? La única alternativa es con deuda. Y si me entra deuda, probablemente pueden subir las tasas. Vamos cerrando, chicos, nos quedan unos minutitos. Reservas monetarias internacionales. Cuando estuvimos con la presión del tipo de cambio en los primeros días del 2022, voy aquí, esos días fue por el aumento en el precio del petróleo y porque estábamos observando que las operadoras de pensiones iban a invertir afuera demandando dólares. Subió hasta casi 700 colones, si ustedes recuerdan. Bueno, vino unos medicamentos y bajamos el tipo de cambio y que se ha quedado ahí. ¿De dónde viene la explicada sobre oferta de dólares que dice el Banco Central que tenemos? Del éxito del turismo, pero se podría estar desinflando. Del éxito en las exportaciones, pero todo va a depender de cómo termine la neblina arancelaria. El gobierno traía recursos, ya ahorita no lo puede hacer a menos de que pida una autorización en la Asamblea Legislativa, y en medio de un proceso electoral y con las relaciones que hay entre Zapote y Cuesta de Moras, parece ser difícil que les den plata. ¿Sí? Y el otro tema que es muy importante, también lo hablábamos con Álvaro, es cuánta cantidad de recursos oscuros o grises hay metidos en el sistema. No nos queda duda de que tiene que haber, porque si han salido figuras de primer renombre, exministros, exmagistrados embarrados, eso quiere decir entonces que en el sistema se está inyectando este tipo de recursos. Pero vamos a ver, parecería que la balanza, si todo esto que les estoy diciendo se da, implicaría una reducción de la oferta. Pero el otro problema es, ¿y la demanda? ¿Qué le está pasando a la demanda? La demanda, si baja el precio del petróleo y las materias primas, requeriremos menos dólares. Pero la demanda puede ser afectada, como lo ha abierto el Banco Central, por las decisiones del Banco Central. Fíjense que las operadoras, hoy, en el 2022 era otra cosa, pero hoy las operadoras no pueden ir al mercado abierto a comprar dólares. Lo tienen que comprar en un siguiente nivel, que es el MONEX. Entonces, mi tesis es la siguiente. Ciertamente tenemos una sobreoferta de dólares, porque Costa Rica ha sido atractivo en traer dólares. Pero si el Banco Central quitó a un comprador importante del primer nivel, como son las operadoras, generó una oferta adicional, que ellos dicen, yo tengo que comprar ahora en el MOMEX, el Banco Central. Dicen, pero es que se generó de alguna manera por la medida eso. Y la otra cosa es que no bajan las tasas en colones. Entonces, hay una distorsión en tasas de interés locales, ¿verdad? Y la gente prefiere entonces seguir invirtiendo en colones, porque están rindiendo mejor que los dólares. Se desinfla la demanda de dólares por una decisión del Banco Central. Entonces, en términos generales, ¿qué vemos? El gobierno no tiene por ahora autorización para traer dólares. El turismo y las exportaciones se podrían ver afectadas. El Banco Central necesita que la inflación siga baja. Si sube el tipo de cambio, le echa a perder la fiesta. El Ministerio de Hacienda no le sirve que suba el tipo de cambio porque el 40% de la deuda está denominada en dólares. Y tenemos más de 14,000 millones de reservas monetarias para que, si el tipo de cambio empieza a subir, el banco sale y pone plata. Eso no lo puede hacer a principios del 2022. Razón por la cual nuestro mejor pronóstico es que las fuerzas se antojan empatadas. Así que vemos una estabilidad relativa en el tipo de cambio, particularmente mientras cambia el gobierno y mientras llega el nuevo equipo. Entonces, tipo de interés y tipo de cambio, ¿cómo se ven afectados en el futuro? Ya con esto cierro. ¿Qué va a pasar con el tema de los aranceles? ¿Se negocia, no se negocia? Estamos a punto de develar una nueva cortina. El 9 de julio, vamos a ver qué decide Trump. ¿Cómo sigue la inflación global? Ha venido bajando. Los conflictos, la incertidumbre arancelaria y militar la podrían estar exacerbando, pero si un viento fuerte los disipa, esas neblinas, entonces la inflación local
debería volver otra vez a la tendencia bajista. La inflación local igual, pero ¿cómo se va a financiar el Ministerio de Hacienda? Si recibe menos impuestos, podría empezar a meter deuda. ¿Quién le puede ayudar? Punto 5, el Banco Central. ¿Por qué? Porque perfectamente puede bajar la tasa de política monetaria para colaborar en el Ministerio de Hacienda y cerrar este gobierno que, como ya sabemos, estamos precisamente en juegos electorales, y aquí la duda no solamente será quién se sienta en Zapote, sino que cómo queda conformada la Asamblea Legislativa en el próximo periodo. Si queda muy dividida, va a ser difícil tomar decisiones en este país. Y cierro porque la pusimos al inicio y yo les dije en la última filmina hablaré de ese tema. La neblina climática. ¿Por qué nos debe interesar? Bueno, porque la Oficina de Huracanes de los Estados Unidos dijo que en esta temporada hizo dos cosas, dos previsiones, y la primera la pegó. La temporada de huracanes generalmente arranca a mitad de junio. Dijeron que no, que esta vez iba a arrancar a mitad de mayo. Y lo hemos visto. Ciertamente no hemos tenido ningún huracán por aquí, por ahora. Generalmente los huracanes a nosotros nos visitan en la segunda parte de la temporada, que es octubre y noviembre. Pero sí hemos tenido inundaciones y eventualmente problemas en las cosechas. Y en todos los barcos no salen a pescar y los aviones en nada menos tampoco bajan. ¿De acuerdo? Todo eso impacta el dinamismo de la economía y naturalmente la demanda de energía y de gasolinas. Ese fue el primer pronóstico. Segundo pronóstico, ojalá que se equivoquen. Se esperan 17 huracanes en toda la temporada. Y tras de esa noticia, el Instituto Meteorológico Nacional dijo que, siendo así, quizás a Costa Rica podrían llegar 2. Pero vamos, lamentablemente no necesitamos que sea un huracán como Otto que toque la masa continental costarricense. Un evento importante que no era huracán, pero fue tormentoso, fue Nate. Y Nate tuvo más destrucción que Otto, sin ser huracán. Entonces, pilas ahí a poner atención a este tema. Nosotros les agradecemos muchísimo que nos hayan regalado hasta ahorita de su valioso tiempo. Y si hay alguna consulta, alguna duda, Angie, Luis, con todo gusto la podemos atender. De igual manera pueden hacer llegar su consulta a través del correo por medio de la cámara o contactando directamente a Álvaro, que para quienes no lo saben, Álvaro atiende la cuenta bursátil de nuestro grupo financiero privado que tiene la cámara, lo cual le agradecemos muchísimo, pero varios de los que están en esta lista también son clientes a título personal. Nos encantaría muchísimo podernos tomar un café y contarles qué es lo que estamos haciendo. Dígame, doña Angie. No tengo preguntas en el chat, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Dileni levantó la mano. Dileni, adelante. Buenas tardes, don Álvaro, don Vidal, saludos. Saludos, Yeleni. Don Vidal, usted así rápidamente mencionó un poco sobre el tema de que está viviendo el país en esto con el narcotráfico y el lavado. ¿Qué impacto puede tener eso a nivel de cantidad de dólares en la economía? Sin lugar a dudas, una mayor cantidad de dólares que naturalmente, Sileni, me gusta saludarte, pasa por limpiar ese dinero. Ese dinero está entrando en el sistema. Fíjense que a principio del año se le hizo una crítica al Banco Central porque el banco empezó a lanzar un informe donde venían las fuentes distintas de dólares. Y entonces decía, exportaciones, tanto, turismo, tanto, inversión extranjera directa, tanto. Y venía una cuenta que decía fuentes no identificadas y era mayor que las demás. Puede ser. ¿Cómo es posible que no sepamos de dónde vienen esos recursos? Y por supuesto, Yeleni, que si vemos la situación dramática de Costa Rica, ¿verdad? Que ojalá no lleguemos a niveles como los que se llegaron a tener en lo peor de Colombia, donde literalmente eso era un narcoestado infiltrado a la toma de decisiones de política, metidos en el gobierno, metidos en el Congreso, metidos en el Poder Judicial. Tenemos indicadores de que estaba pasando eso así. Esto podría complicársenos un poco más y necesitamos tener un poco más de
de línea dura en temas de seguridad, pero el presupuesto está restringido por el cumplimiento de la regla fiscal. Tendremos que ver el próximo gobierno qué piensa hacer, pero uno de los temas tiene que ser necesariamente la seguridad, porque si no el país se nos puede ir. Y definitivamente tenemos una cantidad importante de dólares, eso significa una mayor oferta, y que dentro de la sobreoferta que el Banco Central menciona, tenemos necesariamente que considerar esto. Don Alberto tiene la mano levantada. Adelante, don Alberto. ¿Pero están sentados a la par o están en otro lado? Otro lado. Papá y... Don Álvaro, una consulta de una noticia que viene saliendo del horno. ¿Qué va a pasar con lo que la decisión que está tomando en este momento la Corte Plena, diciendo a la Asamblea Legislativa que le levante el foro al señor presidente Rodrigo Chávez? Todavía muchísimo más incertidumbre, lamentablemente, mucha incertidumbre. Eso hace que empecemos a dudar no solamente ya de la capacidad administrativa del gobierno, que ha sido criticada, de la capacidad legislativa de la Asamblea, que ha sido criticada, de la capacidad que tiene para resolver conflictos judiciales el Poder Judicial, que también lo tenemos dentro de la crítica, sino que le agregamos ahora otra capa de incertidumbre a las decisiones del país. Creo que podría, Beto, atenuarse el tema en la medida en que este gobierno está de salida. Porque ahora puede venir el proceso de levantarle la inmunidad al presidente, y van para la Asamblea Legislativa y ponen recursos y vea y viene, y se fue el gobierno. Entonces ya no tendríamos en el sartén cocinándose a una de las figuras más importantes del país, que es el presidente, sino que probablemente estos procesos empiezan a diluirse el próximo año o incluso hasta más. Vean ustedes lo que está pasando con la trocha. 12 años después está arrancando el juicio. Entonces no sabemos qué recursos van a empezar a meter para ir distanciando esto, retrasándolo en el tiempo, pero lo que sí de inmediato genera es un golpe en la imagen de confianza del país. Y si un inversionista estaba considerando Costa Rica para venir aquí a invertir, lo va a pensar 2 veces. Ok, vamos a ver. ¿Alguna otra consulta, señores? Aquí en el chat dice, ¿por qué crece tanto la demanda de combustibles en Costa Rica más allá de lo que ha pasado años atrás? ¿Cómo fue? Perdón. ¿Por qué crece tanto la demanda de combustibles en Costa Rica más allá de lo que ha pasado años atrás? Bueno, hay algunos sectores que se ven motivados. Vimos, por ejemplo, el tema de las zonas francas, que está creciendo a tasas muy altas. Eso representa demanda de combustible, por supuesto, aunque es un sector relativamente más pequeño, 15% del Producto Interno Bruto, como decíamos. Pero por otro lado, el hecho de que los combustibles mantengan un precio a la baja, producto de toda esta disminución en el precio internacional del combustible y la rebaja también del tipo de cambio, hace una combinación para que en términos generales esté más accesible el combustible y uno pueda ver más a la gente disfrutando de fines de semana, etcétera, etcétera, porque hay algunos otros sectores como el de la construcción y agricultura que más bien han recortado. Entonces, me atrevo a decir que precisamente sí hay algunos sectores que están mostrando algún dinamismo y que esos sectores se ven motivados a una demanda adicional precisamente por una mejora en costos de acceso a la energía si la comparamos con momentos difíciles del pasado. Ok, tenemos una mano, 2 manos. Gisela, adelante. Hola Álvaro, hola Vidal, ¿cómo están compañeros? En base a todo eso que se ha estado... Gracias. En base a todo eso que se ha estado hablando, digamos, de estos conflictos en Medio Oriente y la situación marcada, digamos, a nivel nacional con la criminalidad, ya no lo dije, presiones fiscales y criminalidad. Sí, bajo crecimiento, digamos, ¿cómo podría posicionarse Costa Rica para proteger, digamos, un poco su estabilidad económica? Y, digamos, esos factores que tendrían
influirían en la percepción de riesgo del país y en la decisión de inversión extranjera o local. O sea, uno como cliente analiza esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se podría recomendar ahí? Voy a atender tu consulta y la voy a compartir con Álvaro, porque sé que Álvaro va a poder aportar al respecto. Fíjense que Costa Rica, con el crecimiento de años anteriores, logró una captura mayor de impuestos gracias a la nueva ley, y eso permitió, como lo vimos, bajar el tamaño de la deuda y cambiar de déficit a superávit. Entonces, ahora le tiro la pregunta a Álvaro. ¿Qué vieron entonces las calificadoras de riesgo? ¿Cómo está, por ejemplo, el ENVI, que es riesgo país? ¿Cómo nos están viendo afuera? ¿Sí? Bueno, interesante. Gracias, Gisela. Si nos trasladamos del 2018 a la fecha, y haciendo referencia al bono del Tesoro de Estados Unidos que les comenté anteriormente, en la época cuando estábamos en una situación de mucha alta probabilidad de un default por el nivel de endeudamiento que tenía el país, que superaba el 70%, básicamente en ese momento lo que nos cobraba el mercado básicamente eran 500 puntos base, es decir, por encima de lo que estaba tasando el bono del Tesoro de Estados Unidos de referencia. Costa Rica, por el nivel de riesgo, que en ese momento su calificación era B, básicamente lo que le correspondía pagar por cualquier emisión que hiciera era un 5% más de lo que eventualmente pagaba un bono cero riesgo. A la fecha, ese premio básicamente se ha reducido a la mitad o un poco menos. Hoy tenemos una calificación W-, es decir, que subimos escaños para arriba. El mercado nos ve menos riesgoso porque como emisor, el hecho de que se aprobara la reforma fiscal y en este caso el impuesto del valor agregado principalmente y la factura electrónica, entre otras cosas, hizo que la captación del Ministerio de Hacienda mejorara sustancialmente. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, y retomando lo que preguntaba ahora don Alberto con relación a el conflicto y el tema de la imagen país y toda la situación a nivel presidente y quitarle a él evidentemente su condición, ¿verdad?, de estar no expuesto desde el punto de vista judicial, sino buscar la manera de poderlo a él enjuiciar en alguna cosa. Lo que sí es una realidad es que cómo el país se desenvuelva a partir de la situación que estamos viviendo ahora a nivel de la intervención de la DEA en la dinámica propiamente de Costa Rica es vital para mandar una señal de confianza, porque no solo es un tema económico, también es un tema del punto de vista de nuestras organizaciones, nuestras instituciones que también están actuando en pro de, evidentemente, de controlar todas las actividades ilícitas, narcotráfico, terrorismo, etc. Entonces creo que es una cuestión que trabajamos muy bien en lo económico fiscal, ahora tenemos otra tarea adicional como país que atender adecuadamente. Sí, definitivamente hemos logrado mejorar en imagen fiscal, manejo de la cosa pública, pero estamos teniendo un deterioro en algunas métricas sociales, particularmente la educación y el tema de la seguridad. Ahí deberíamos seguir trabajando. Y la disciplina fiscal que el país ha logrado, necesitamos también mantenerla. En la medida en que el país aparezca en los titulares globales, que es un país ordenado, que está cumpliendo con sus compromisos internacionales, hay más confianza y podríamos volver otra vez a ver flujos de inversión de manera decidida hacia el país. Pero si me preguntan, en estos meses no, porque estamos en un impasse y el impasse es el cambio de gobierno. Teníamos la mano levantada, don Antonio, no sé, la bajó. Don Antonio, ¿quería hacer una consulta? No, ya la contestó Álvaro, era parte de lo que estaba hablando de la coyuntura nacional. Perfecto. ¿Qué se proyecta? Pensé que lo que me iba a preguntar Antonio es que si este año la liga sí iba a ser campeón, pero Antonio, te tengo una mala noticia, tampoco. Entonces, no me la des entonces, no me la des.
La última pregunta es, ¿qué se proyecta en los precios de los combustibles para los próximos meses según las tensiones geopolíticas, clima y demanda? Sí, vimos hace un momento las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, que fue las que les trajimos, las van a poder ver con toda la presentación completa, pero el tema es el siguiente. Si la tensión arancelaria de Trump se disipa la otra semana ya y él dice, ya no voy a seguir en este telelele porque logré acuerdos con China y etcétera, etcétera, ¿verdad? Fue una puesta en escena de lo que le gusta a él, esta neblina arancelaria se disipa. Lo que significaría entonces que volvemos otra vez a los preceptos de demanda global que habían antes de Trump. Pero por otro lado está la neblina militar. Si se sigue congelando el tema de los conflictos, pues entonces ahí ya no tendríamos los temores del cierre del estrecho de Hormuz o de una caída en la producción. Ya dentro de pocos días también va a reunirse la OPEP el 6 de julio y se estima que puedan autorizar un aumento en la producción de petróleo, algo así como 145 mil millones de barriles de petróleo, 145. Y esto podría generar entonces que haya una relativa sobreoferta. Con el tema de la demanda, ahí veremos los pronósticos que nos trae la Agencia Internacional es que para finales del año esa sobreoferta debería llevar el precio del petróleo, como lo dice la filminita, entre 59 y 61 dólares, de acuerdo con la Agencia Internacional. Perfecto. Con esto concluimos. Muchas gracias, don Álvaro, don Vidal, a los asociados que se conectaron por esta actualización de la información. Gracias a ustedes, Angie. Un placer compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Esperamos verlos Hasta luego, pronto. señores. Hasta luego.